Buenos días a todos, a todas. Estamos aquí un año más para lo que vamos ya por la 10ª edición de la competición de robots Mini Sumo, que, iniciamos hace algo más de 10 años con la colaboración de RS. No me canso nunca de repetir, agradecer a Ignacio, por su culpa, pues empezamos todo esto y llevamos ya pues unos cuantos años, ¿vale? Agradecer también a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Informáticos y de Telecomunicación, que nosotros la llamamos ETSIT porque es mucho más corto, pues por cedernos este espacio y facilitarnos la organización de este evento. Y también a la Cátedra de Tecnología Electrónica, la cátedra pues que lleva ya, vamos ya por el 3er año, y que agrupa a empresas del sector de la electrónica, pues para motivar sobre todo y dar a conocer ese sector pues muchas veces denostado de la electrónica, pero no por ello menos importante, ya que como todos sabéis, no os tengo que decir a vosotros la importancia de la electrónica, que hoy en día sin esa parte que muchas veces no se ve pero está ahí, pues muchas cosas no funcionarían. Esa cátedra de electrónica que agrupa pues empresas de la región, algunas de ellas ya hemos visitado, están por aquí, muy cerca, y que, pues quién sabe, en un futuro puede que os incorporéis a ellas y estéis trabajando mano a mano dentro de estas empresas. Y por último, y no me voy a extender más, ya que acumulamos un poquito ya de retraso, nada más empezar, pero no es importante agradecer al capítulo de IECubo, Sensors Council de español. IECubo, supongo que conocéis todos qué es, ¿no? La asociación a nivel mundial de ingenieros eléctricos y electrónicos, pues que se encarga pues de tema de normativas, estandarización, cursos, también tiene la parte educativa, y el capítulo Sensors Council pues que engloba a muchas sociedades, ¿no? Y IECubo está compuesto por sociedades y councils. Dentro de esas sociedades pues está la Sociedad de Fotónica, Circuits and Systems, Communications, ¿vale? Y el Sensors Council agrupa a todas estas sociedades dentro de un ámbito común que es el de los sensores, y que apoyan también, pues ya lleva varios años apoyando esta iniciativa. Y por mi parte eso es todo, y voy a dar paso ya a uno de los 3 ponentes que integran la jornada de hoy, con charlas muy interesantes. El primero de ellos está aquí, Juan Sáez Hernández, que es responsable comercial del sur de Europa y Magreb de Selduc Relays. Espero haberlo dicho bien, Sí, que muy bien. está con origen en Francia, que nos va a Eso es. contar un poco pues la historia de los relés, que yo creo que será un tema muy apasionante. Entonces, pues Juan, cuando quieras. Muy bien, pues yo soy Juan Sáez, responsable comercial de Selduc Relais, una empresa francesa. Y cuando me han propuesto hacer esta ponencia, en primer lugar agradecer a Carlos Ruiz y a Ignacio Castro por la invitación. Lo primero que pensé cuando se me preguntó de qué quería hablar fue, pues no lo sé, así que ¿qué se me ocurre? Y me vino bien la charla que tuve con un recién ingeniero hace un par de semanas o 3, que cuando le dije a qué me dedicaba, a la venta de relés de estado sólido, me preguntó, ¿y qué es un relé? Y entonces me vino la idea, pues les voy a hablar a estos jóvenes ingenieros de lo que es un relé, porque muchas veces durante la carrera se nos explican tantas cosas, aprendemos demasiado, pero las cosas básicas puede que se nos pasen por alto. Sí, y el relé es un componente muy utilizado en la industria y en la electrónica. Por lo tanto, os voy a contar la historia del relé, de dónde viene, por qué se le llama relé y cuáles son los relés más utilizados hoy en día. Vamos a ver si funciona el botoncito. Ahí está. Muy bien. Los orígenes del relé, cómo funciona un relé, qué es un relé de estado sólido y cuándo se inventó. Y por último hablaré un poquito de nuestra empresa, Selduc Relais. Y al final dejaremos un espacio para todas las preguntas que os surjan durante la presentación. De los orígenes del relé, hay varios ingenieros, algunos de vuestros predecesores, que en el siglo XIX estuvieron haciendo pruebas con el telégrafo y les surgió la idea de inventar un relé. ¿Por qué? Por la necesidad de transmitir
la señal de un emisor a largas distancias. En los orígenes pues, no existía el relé y el telégrafo funcionaba a cientos de metros. La señal se iba atenuando a lo largo del cable y llegaba al receptor con muy poca potencia. Pero claro, se necesitaba que funcionara a cientos y a miles de kilómetros. Y a varios, llamémoslos ingenieros, se les fue ocurriendo y fueron inventando distintos relés hasta que Morse fue el primero que inventó el relé barato y simple, con lo cual se pudo masificar la fabricación. ¿Cómo eran esos relés? Pues bueno, eran unas baterías muy grandes que se situaban cada, no lo sé, no estoy seguro, pero posiblemente cada kilómetro. Esas baterías alimentaban una bobina, que es esta que vemos aquí, y esa bobina atraía un contacto metálico que se cerraba y cerraba un segundo circuito que funcionaba otro kilómetro, de tal manera que podemos considerar que el relé es una especie de amplificador. Es decir, que las señales que se van transmitiendo a través del cable se van atenuando y llega un momento en que si queremos que esa señal llegue más lejos, hay que amplificarla. Por lo tanto, bueno, pues esa es la idea que quería transmitir. En un primer momento, hasta 1859, se les conocía como repetidores, pero ya a partir de 1860, en Inglaterra se les empieza a llamar relays. Relays que viene del inglés relevar, y que en el telégrafo español se empezó a denominar relevadores, para posteriormente acortarlo y llamarlos relés. Por lo tanto, la historia del relé ya tiene unos 180 años más o menos. ¿Cómo funciona un relé? Pues tiene dos partes diferenciadas. La parte de la entrada, que está compuesta por la batería, un interruptor, que es la que da la orden de cerrar el relé, una bobina que genera un electroimán que atrae un contacto que cierra el segundo circuito, y en el segundo circuito pues también tenemos una fuente de alimentación o un generador que puede, digamos, generar la energía que queremos transmitir, y el cierre del circuito pues bueno, puede alimentar una lámpara o puede alimentar un segundo relé. Esa es la idea del telégrafo original. Y digamos que fue Morse el que simplificó el relé, porque en sus orígenes, para que os hagáis una idea, tenía hasta 5 hilos. Y llegó a tener 2, y Morse fue el que lo simplificó y lo dejó en uno solo. Bueno, pues estos son los relés electromecánicos. Nosotros del relés solo fabricamos relés de estado sólido, que ya os voy a explicar lo que es. Esto sería el relé de estado sólido. Así como en la anterior diapositiva hemos visto que hay en el circuito de entrada una bobina que genera un electroimán, en el relé de estado sólido lo que tenemos es un optoacoplador, que no es más que un LED que emite luz. Esa luz es recogida por un optotriac y el optotriac es el que cierra el circuito para atacar la salida. La salida estaba compuesta en el relé mecánico por esa placa metálica que cierra unas láminas, unos contactos, y en el relé de estado sólido no hay nada mecánico, no hay bobinas, no hay chapas metálicas que se desplazan en el espacio. Lo que hay son semiconductores. Pueden ser transistores o pueden ser triacs o tiristores. ¿Por qué se llama de estado sólido? Pues sólido porque no hay piezas móviles, por lo tanto no hay desgastes, que es uno de los problemas que tienen los relés mecánicos, que con el uso, y sobre todo si se les hace trabajar a mucha frecuencia, mecánicamente pues bien el muelle o bien los contactos se van estropeando, van creando carbonilla por culpa de las chispas, y eso hace que para determinadas aplicaciones industriales el relé no pueda funcionar como se desea, y es ahí donde los relés de estado sólido empiezan a tener su fuerte. Bueno, aquí lo que veis es la señal de entrada en rojo, cómo se enciende el optotriac, que hace, ¿cómo lo denominamos? Polariza los tiristores y los hace funcionar
bien en el semiciclo positivo a uno de ellos o bien en el semiciclo negativo al otro. Bueno, supongo que esto lo domináis. ¿Cuáles son las ventajas de los relés electromecánicos? Bueno, que son más baratos y que son más compactos. Más compactos por una desventaja de los de estado sólido, y es que se calientan mucho. Se calientan mucho porque todos los semiconductores se calientan al paso de la corriente, y ese calor es mayor cuanta más corriente queremos conmutar. En la industria pues podemos conmutar hasta 100, 200, 300 amperios, y los tiristores se calientan una barbaridad y hay que disipar el calor. Entonces, la solución final pues ocupa bastante espacio, porque necesitamos un disipador que a veces tiene que ir ventilado, con una ventilación forzada, para poder refrigerar el tiristor y que no se nos queme. Entonces, estas son las dos desventajas, o las dos ventajas que tiene el mecánico frente al de estado sólido. Pero el de estado sólido tiene muchas más ventajas. Conmutan hasta 1000 veces más rápido. Estamos hablando de conmutaciones, paso de 0 a 1 en microsegundos, frente a los milisegundos de un relé mecánico. Estamos hablando de que soportan una frecuencia de conmutación 1000 veces superior, mientras que un relé mecánico podría conmutar a unas decenas de hercios sin estropearse, porque lo podemos hacer conmutar muy rápido, pero termina estropeándose. Mecánicamente el muelle y todos los componentes no lo soportan. En cambio, los de estado sólido pueden funcionar sin ningún problema a kilohercios. Además, su longevidad se multiplica por 100. Estamos hablando de hasta 40 millones de ciclos frente a 400.000. También no tienen rebotes, que es uno de los problemas de los relés mecánicos, que al contacto no es de un solo golpe, sino que rebotan. Pueden tener, entonces generan ruidos eléctricos que pueden causar problemas. Los de estado sólido, pues no. Cuando cierra, no hay ningún tipo de fenómeno de rebote. Además, se consumen menos. Estamos hablando de que en la industria puede haber armarios con 50 relés. Si son mecánicos, pues la bobina tiene un consumo mucho más superior al optoacoplador del relé de estado sólido. Entonces, eso hace que las fuentes de alimentación de corriente continua sean más pequeñitas, es decir, que se ahorra dinero por ese menor consumo que tiene el relé de estado sólido. Además, tiene una mejor resistencia a choques, golpes, vibraciones o campos magnéticos. Por lo tanto, en la industria, en máquinas que vibran mucho, como puede ser un tren, o un helicóptero, o bueno, cualquier máquina industrial donde, por ejemplo, una prensa hidráulica que está constantemente dando golpes, pues los relés mecánicos a veces fallan porque esas vibraciones les hacen conmutar de manera pues, aleatoria, y no es lo que se busca. Además, también tienen mayor inmunidad o compatibilidad electromagnética, son totalmente silenciosos. Todos sabemos lo que es el ruido de un contactor. Si tienes un armario con 50 contactores, pues eso mete mucho ruido, y en algunos espacios el ruido es importante. Por ejemplo, evitar estrés a un paciente que está en un hospital, porque hay constantemente relés que están conmutando, ¿no? Pues los relés de estado sólido lo solucionan. Bueno, pues una vez explicado lo que es el relé mecánico y un poquito lo que es el relé de estado sólido, voy a hablaros de su historia. El primer relé de estado sólido se comercializó en el año 71, un año antes de que yo naciera. O sea que ya ha pasado tiempo, pero bueno, algunos pueden pensar, ¿es mucho o es poco? Bueno, para mí es bastante tiempo. Quiere decir que es un producto ya maduro, no es algo, una novedad, no lo hemos descubierto recientemente, pero sí que se están añadiendo cada vez más aplicaciones y se le están descubriendo cada vez más aplicaciones. En el año 71, Celduc Relé sacó su primer relé, que lo llamó RIDAC. En lugar de utilizar un optoacoplador en el circuito de entrada, utilizó un relé RID. Algunos de vosotros quizás sepáis lo que es un relé RID, pero es un relé mecánico. Es un relé que dispone de un interruptor RID accionado por una bobinilla, una bobina pequeña, con lo cual en el 71 no existían los acopladores todavía y se utilizaba un interruptor mecánico para activar un triac a la salida.
En el año 72 fabricábamos 100 unidades semanales, era todo muy manual. O sea que habría quizás, no sé, 10 o 20 personas montándolos todos a mano. Hoy en día está todo muy robotizado, pero bueno, así es como se empezó. Y ya desde el inicio nos dimos cuenta de que era un gran problema el tener algo mecánico dentro de un relé de estado sólido, por lo que pronto se sustituyó por el optocoplador. En cuanto a la tecnología de conexionado de los tiristores, lo que se utilizaba desde el principio era la tecnología de los puentes de cobre. Aquí lo que vemos son unos chips de silicio, el tiristor de la derecha, el tiristor de la izquierda, y cómo están conectados con unas pletinas de cobre soldadas por encima, y bueno, pues era lo que había, la tecnología que había y que más o menos aguantó hasta el año 95, pero bueno, era un proceso muy manual, se hacía todo muy manual, con lo cual la fiabilidad no era la mejor, además formaba un conjunto muy rígido y cuando eso se calienta y empieza a dilatarse, se intenta expandir, pues las soldaduras podían saltar. Entonces, estos relés de estado sólido, su longevidad no era la que tenemos hoy en día. Se intentó buscar una serie de soluciones y en el año 95 se empezaron a utilizar optoacopladores. No, perdón, en el año 95 no, en los años 70 ya se hizo el cambio del relé Reed al optoacoplador. ¿Qué es un optoacoplador? Pues bueno, pues es un LED, el de rojo, que activa un optotriac, el verde, en un espacio de por lo menos 8 milímetros, para que haya un aislamiento galvánico entre ellos, para que si surge un problema en la etapa de potencia no le afecte a la etapa de entrada. Y ese aislamiento galvánico varía entre 5.000 a 10.000 voltios, con lo cual la integración de los optoacopladores supuso que la longevidad de nuestros relés fuera mucho mejor. Otra innovación que surgió en los años 70 fue la conmutación al paso por cero. Históricamente, desde 1840 hasta los años 70, la conmutación de los relés era aleatoria. En cualquier momento de la onda alternativa, de la onda de la corriente alterna, cuando el relé recibía la orden, este conmutaba. Daba igual si estaba en el cero de la tensión o si estuviera en el pico. Pues bueno, era lo que había y esto podía provocar algunos fenómenos de estrés en la carga, de estrés en el relé, los arcos que se generan al cerrar el contacto o al abrirlo. ¿Qué aportó el relé de estado sólido? Pues la conmutación al paso por cero, que no es más que lo siguiente. Cuando la señal de control llega, no nos importa en qué estado se encuentra la corriente alterna, que el relé va a esperar a que ésta llegue a cero. Y en ese momento el triac cierra el circuito. Cierra el circuito con menos estrés para la carga y para el propio relé. Entonces, esto es una gran ventaja y es lo que la mayoría de los ingenieros buscáis para la fiabilidad de vuestros equipos, que la conmutación sea al paso por cero. Y esto es algo que los relés mecánicos nunca van a conseguir. También en los años 70 se empiezan a desarrollar relés para corriente continua. Hasta en un principio se empezó con los de alterna, pero ya pues, antes del final de la década aparecieron los relés para corriente continua a base de transistores bipolares o MOSFET. Y también en los años 70 aparecieron los primeros relés trifásicos para cualquier tipo de carga trifásica, bien resistencias o motores. Ya en los años 80 la innovación que surgió fue la digitalización de los relés, digamos para aportar mejoras en configuración, para que se adaptaran a más tipos de funcionamiento, que se pudieran controlar todos los aspectos de la conmutación, y surgieron los primeros variadores de velocidad configurables para que puedan funcionar con cualquier tipo de carga, bien sean ventiladores o bombas. Y bueno, pues eso es lo que aportó el integrar
circuitos integrados o microcontroladores a los relés. También en los 80 aparecieron los relés híbridos, que es una combinación entre relé mecánico y relé de estado sólido, porque a alguien se le ocurrió la idea de que juntándolos, haciendo un equipo, se podían dar mejores soluciones. ¿Por qué? Bueno, pues el relé mecánico lo que aporta es que durante el... Bueno, digamos que en el arranque, en el paso de 0 a 1, es mejor utilizar el relé de estado sólido porque es mucho más rápido, pero luego, durante el funcionamiento de la carga, es mejor que esté, digamos, que entre en marcha el mecánico porque se calienta menos. Entonces, el funcionamiento sería, en el arranque, arranco con el relé de estado sólido, luego cierro el mecánico y abro el relé de estado sólido, y así ese relé no está generando un calor excesivo durante todo el tiempo que está la carga en funcionamiento, y con lo cual no necesito disipar ese calor. Hoy en día también existen, pero digamos que no es un superventas. De hecho, nosotros tuvimos en catálogo y hoy en día no tenemos. Pero de vez en cuando aparece algún cliente que nos sugiere que diseñemos alguno. Pero bueno, lo comento para que lo sepáis. Y otras de las cosas en las que se trabajó en los años 80 fue mejorar la fiabilidad y su vida útil. Y bueno, pues con nuevas técnicas de fabricación y utilizando semiconductores más desarrollados. Todo se va mejorando con el paso del tiempo, y en eso se estuvo trabajando en los 80. CELDUC en los años 90 adoptó esta tecnología que la llamamos TMSS, que es Thermal Management System o algo así. A partir del año 96 lo que hicimos fue incorporar este tipo de tiristores. Así como en la foto anterior habíamos visto que se utilizaban unos puentes de cobre para unir los tiristores, desde el año 96 lo que incorporamos fue unas tecnologías de tiristor que se basan en uniones por hilos de aluminio distribuidos en toda la superficie del chip, de manera que la transferencia de energía es más homogénea. Además, cuando se calienta el tiristor, esos hilos son más flexibles y soportan más las dilataciones que los puentes de cobre. Entonces, desde entonces estamos utilizando esta tecnología, que ha tenido varias mejoras, y bueno, pues, creo que estamos por la tercera, digamos, evolución de esa tecnología. También en los años 90 se desarrollan mejores relés adaptados a cargas inductivas y capacitivas. Se amplía a mayores industrias, es decir, que se va incorporando en industrias que tradicionalmente no lo utilizaban, y va ganando terreno en otras industrias. Ya pasando a la década del 2000, CELDUC incorpora su segunda versión de la tecnología TMSS y le incorpora funcionalidades diversas, como salidas de diagnóstico por alta temperatura o por cortocircuito, por carga desconectada, por falta de fases, protecciones contra sobretensiones integrados dentro del relé. Es decir, que el relé pasa de ser algo muy básico, algo que solamente abre y cierra un circuito, a además autodiagnosticarse y diagnosticar el estado de todo el circuito. Es decir, si el fusible aguas arriba funde, el relé lo va a detectar porque detecta que le falta tensión. Y cuando se le pide funcionar, va a decir, no, esto no puede ser porque hay un problema, aguas arriba, un fusible que no funciona, o la carga, una resistencia que se funde y se abre. El relé está detectando tensión aguas arriba, pero cuando conmuta no detecta corriente aguas abajo, con lo cual da un aviso de que hay un problema en la máquina. Es decir, que el relé empieza también a añadir funcionalidades muy demandadas para detectar problemas y solucionarlos antes de que vaya a mayores. Con lo cual es otra de las ventajas que tiene frente a un relé mecánico, que como mucho puede indicar su estado, si está abierto o está cerrado. También se les añade una circuitería en la entrada para que consuma todavía menos y el consumo del relé no dependa de la tensión que le llega.
se llaman limitadores de corriente, y además se trabaja mucho en la compatibilidad electromagnética. La compatibilidad electromagnética porque la red de estado sólido puede llegar a generar interferencias. Pero bueno, eso es un detalle que es largo de explicar, pero si alguno tiene interés, que me lo pregunte luego. Ya en la década de los 2000, con el surgimiento de las energías renovables, pues se empieza a utilizar en inversores de paneles fotovoltaicos o generadores eólicos. Y pasando al año 2010, vemos que se empieza a trabajar en la miniaturización de los relés para que se puedan conectar a circuitos impresos, por ejemplo. Se empieza a trabajar en que tengan comunicaciones de bus de campo, industriales, como Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet. Es decir, que la orden de conmutar no le llega por un hilo, sino que le llega por un bus de comunicación en el cual muchos relés pueden estar conectados incluso a distancia. Y a su vez estos relés pueden comunicar sus alarmas a través del bus o pueden incluso comunicar el consumo instantáneo de la carga. Relacionado con lo anterior, CELDUC sacó este controlador de temperatura PID que tiene una entrada de termopar, tiene un bus de comunicaciones, tiene una salida de alarmas y tiene también un medidor de corriente, un pequeño transformador de corriente para medir esa corriente y comunicarla a través del bus. Además, en la década del 2010, con el surgimiento también de los vehículos eléctricos, pues empiezan a utilizar los relés de estado sólido en la recarga y en la gestión de la térmica de las baterías. Y ya en la época actual, el 2020, pues las tendencias actuales y de futuro es a reemplazar el silicio, que ha sido el material con el que se han fabricado todos los semiconductores desde el inicio de la electrónica hasta hoy en día. Pues ya se han empezado a incorporar chips fabricados con carburo de silicio o con nitruro de galio, que lo que hacen es calentarse menos, es decir, generar menos calor al paso de la corriente, y por lo tanto podemos aumentar la corriente, con lo cual podemos hacer relés más potentes, incluso más fiables que los actuales de silicio. Entonces, por ahí es donde estamos trabajando todos los fabricantes, y es lo que supongo que algunos de vosotros ya habéis empezado a oír hablar, y si no, pues empezaréis a oírlo. Y ya por último, no sé qué tal vamos de tiempo, creo que me he pasado, no sé. Bueno, voy a hablar un poquito de CELDUC Relés, 5 minutillos. Bueno, CELDUC Relés es una empresa francesa que está situada en Saint-Étienne, justo donde está el estandarte de los romanos. Y se me ha ocurrido esta imagen porque somos la última empresa francesa que fabrica relés en territorio francés, en suelo francés. Es decir, somos como los irreductibles galos de Asterix y Obelix, ¿no? Nuestra historia, pues bueno, empezó en el año 64, el año pasado hemos celebrado los 60 años, y en un inicio fabricamos interruptores RID, que es el componente con el que se fabrican los relés RID, y ya en el año 65 empezamos a fabricar los relés RID, que son relés mecánicos. Pero son muy pequeñitos, muy compactos, y bueno, en la electrónica de los años 70 o 60 pues eran muy utilizados. Hasta que ya en los años 70 pues, aparece la electrónica y nos vemos obligados a diseñar el primer relé de estado sólido, que en lugar de autoacoplador tenía un relé RID, y a partir de ahí, ya en los años 70, adoptamos el autoacoplador, hasta el año 2004, en el que sacamos una gama completamente nueva, con el color actual, este color azul claro. Y desde entonces tenemos esa imagen. Cada vez que abráis un armario eléctrico y veáis este color, sabréis que es un producto CELDUC. Y lo que tenemos ahora en planes a finales de 2025 es sacar una nueva gama, que no sé de qué color será, seguramente mantengamos el color, digo yo, pero sí que vamos a pegar una pequeña revolución, porque desde el año 2004 ha estado todo bastante, digamos, estable, y es ahora cuando queremos ponernos a la altura de la época y sacar relés nuevos.
Entonces, en los siguientes años vamos a tener una gama completamente nueva. ¿Qué es lo que fabricamos? Pues fabricamos en un 73% de nuestra facturación relés de estado sólido y el 40% es customizado. Pueden ser relés todo o nada en corriente alterna, que pueden ser para circuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos o hasta 4 salidas. Tenemos relés de 4 vías. También pueden ser relés proporcionales, es decir, que la entrega de potencia de la salida es proporcional a una entrada analógica de la entrada. No es un relé todo o nada, que recibe una señal de on y él, digamos que la amplifica, sino que la salida va a ir entregando potencia según vayamos variando la entrada. También tenemos los relés con diagnóstico, de temperatura, de cortocircuito, etcétera. Relés con bus de campo y controladores multizona, que bueno, son unos armarios que pueden controlar hasta 12 cargas y todo conectado y con alarmas, etcétera. Pero bueno, digamos que es este armario de aquí y se utiliza sobre todo en la industria del plástico. En máquinas de plástico que tienen muchas resistencias, es ahí donde nos lo compran. Y luego también tenemos relés de continua, de baja tensión y también de alta tensión, hasta 1700 voltios en continua, utilizados en el sector ferroviario. Además también fabricamos sensores de proximidad magnéticos. Tenemos esta gama de sensores, luego si queréis os acerquéis a verlos, y suponen el 24% de nuestra facturación y aquí el 80% es personalizado. Es decir, que tenemos una gama de sensores, pero la mayoría de nuestros clientes nos solicitan adaptarlos a sus máquinas. Bueno, pues que sepáis que Celldux es flexible en ese sentido, tanto para relés como para sensores, y podemos diseñarlos al gusto del consumidor. Además tenemos sensores de seguridad para máquina industrial, sensores de nivel, todo magnético, nada inductivo, nada capacitivo, nada de fotocélulas, solo magnético. Y también una gama ATEX para ambientes explosivos. Y por último, el 3% de nuestra facturación sigue siendo esa fabricación histórica de los años 60 que está compuesta por los interruptores RID y los relés RID. Y bueno, pues estamos presentes en todos estos sectores o mercados, máquinas de alimentación, como puede ser una máquina de café de Azcoyen, un horno de cocción de alimentos, como puede ser un horno de Fagor. Estamos en el sector del plástico, en inyectoras, en extrusoras de plástico, en el sector del embalaje, en el sector de fabricación de semiconductores, en general, en cualquier industria en la que se necesita un control de temperatura, donde un relé mecánico no soporta las conmutaciones. Para controlar la temperatura hay que conmutar mucho, hay que subir la temperatura del horno o de la máquina hasta un estado en el que empieza a conmutar el relé para mantenimiento de esa temperatura constante, y un relé mecánico es donde sufre, está constantemente conmutando. Entonces, en cualquier, digamos, aplicación dentro de todos estos sectores donde se necesite un control de la temperatura muy fino, es donde nos van a necesitar. Y bueno, pues ya por último, trabajamos con todos los estándares de calidad mundiales, todas las normas mundiales, con lo cual nuestros relés se pueden vender en cualquier mercado, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún curioso, alguien o curiosa al que se le haya quedado alguna de las cosas que he hablado en el tintero, que quiera una explicación mayor, ¿no? Sí, tenemos un poco de tiempo. Una pregunta rápida a alguien, si no, pues bueno, luego en el café seguro que se te acercará alguno con alguna curiosidad. Yo sí que, aprovecho la crisis esta de los semiconductores, ¿cómo os afectó, ¿no? A la hora de... Sí. Pues tuvimos suerte porque ya desde el 2019-2020 nos adelantamos. La dirección de la empresa vio que teníamos solamente 2 proveedores de semiconductores y por alguna razón, no sé si ya lo preveían de alguna manera, claro, el COVID es imposible preverlo, pero se empezó a trabajar en 2019 en la adquisición de un tercer proveedor de semiconductores
y la cosa estaba bastante avanzada cuando apareció el COVID, y fue cuando tomamos la decisión rápidamente. Ya habíamos trabajado, ya hemos hecho pruebas, test, todo funcionaba, y en 2020 fue cuando incorporamos el tercer proveedor, y hoy en día estamos también trabajando en aumentarlo. Es decir que la previsión, aunque todo vaya bien, es muy necesaria. Podemos estar tranquilos, todo va viento en popa, pero es en esos momentos en los que hay que pensar, ¿y si pasa algo? Y la pregunta, ¿no? ¿Y cómo ves, ¿no?, el tema de pues bueno, el PERTE-chip, volver a hacer en Europa todo eso de que compramos fuera? ¿Le ves futuro, no? ¿O no hay nada que hacer? Ya hemos perdido esa batalla. Bueno, esto es una opinión bastante personal, ¿no? De alguna manera la estrategia de Celduc está ahora pagando sus réditos. Nunca hemos fabricado fuera de Francia y no sé por qué motivo, yo llevo pocos años en la empresa, por cabezonería o porque no lo veían claro o porque es una empresa pequeña también. Somos solamente de 150 trabajadores, que es una empresa, es algo pequeño para el sector en el que nos movemos. Peleamos con Schneider Electric, con Omron, es decir, Siemens, empresas que tienen decenas de miles de empleados, y nosotros solamente somos 150, con lo cual yo creo que la decisión fue de mantener la fabricación y quedarnos como estamos. Y bueno, yo creo que las mentes pensantes, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, el hecho de que estén repatriando muchas industrias, desde, por ejemplo, el paracetamol, que se fabrica todo en China. ¿Qué pasa si, bueno, en Francia ha habido una crisis de paracetamol, y yo vivo en la frontera, vivo en Hendaya, soy de Irún, pero vivo en Hendaya, y he visto cómo todos mis conciudadanos de Hendaya iban a comprar paracetamol a Irún, porque en Francia no había. Entonces, el hecho de que los países mantengan industria estratégica en territorio propio, yo creo que ya no hay ninguna duda de que es lo que se necesita. Gracias por tu aportación. Gracias, Carlos. Bueno, pues, seguimos con la jornada. Gracias.